Gracias, presidenta. Señorías del Partido Popular, miren, vienen aquí con la excusa de la comparecencia de la vicepresidenta tercera a pedirle poco menos que responsabilidades al Gobierno de España sobre la gestión de los incendios forestales que han acaecido en nuestro territorio nacional durante este verano, ocultando intencionadamente que son las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad en extinción de incendios en este país, pero sobre todo ocultando la gestión que las comunidades autónomas que ustedes gobiernan han desarrollado durante este verano, especialmente el desastre que han llevado a cabo en Castilla y León. Miren, señor Mariscal, la gestión que ustedes han hecho en Castilla y León y fruto de su trabajo, se han convertido ustedes en unos irresponsables y en unos negligentes que han provocado el mayor desastre medioambiental que Castilla y León ha sufrido a lo largo de su historia. Castilla y León es la única comunidad autónoma que no posee un plan de prevención y extinción de incendios durante todo el año permanentemente. Y eso que tenemos la mayor masa forestal de todo el país, casi el 20% de todo el territorio. Ustedes han reducido un 40% el presupuesto en materia de extinción de incendios durante los últimos años. Y miren, sobre todo, esta vez todavía han ido mucho más allá. El pasado mes de junio, el 15 de junio, la EMET les advertía que iban a tener la mayor ola de calor en un mes de junio en Castilla y León. Temperaturas superiores a 40 grados, vientos por encima de 50 kilómetros por hora, humedades relativas por debajo del 30 o del 20% y unas tormentas secas con una carga eléctrica que les advertían que iba a haber una cantidad de rayos enormes en Castilla y León. ¿Ustedes qué hacen? Mientras todas las comunidades autónomas declaran un riesgo alto de incendios para tener todos los medios disponibles para aplacar los incendios, ustedes declaran el riesgo medio. Eso conlleva la mitad de recursos, la mitad de operarios, la mitad de maquinaria. Pero todavía van más allá. Como no tienen un servicio de prevención durante todo el año, en el mes de junio le dan vacaciones al personal para que en julio y en agosto estén aplacando los incendios. La tormenta perfecta. ¿La consecuencia sabe cuál ha sido? Como les decía antes, el mayor desastre medioambiental. Han arrasado con 100.000 hectáreas en Castilla y León, 60.000 en mi provincia, en Zamora, 60.000. Han destrozado nuestro patrimonio medioambiental, nuestra fauna, nuestra flora. Han terminado con cientos de familias que han dejado sin sustento y, sobre todo, y lo más importante, 3 vidas humanas que se han quedado en el camino junto con sus familias. Esa es la gestión que ustedes han realizado durante este verano. Esa es la consecuencia de sus políticas y de su irresponsabilidad. Y será la Fiscalía, la que ahora está investigando, la que pondrá responsabilidades a la gestión que ustedes han hecho. Miren, a pesar de ustedes, gracias a los bomberos forestales, a los técnicos forestales, a todos los trabajadores, incluidos los del Ministerio, las brigadas, los medios aéreos y, sobre todo, la UME, esa UME que ustedes tanto criticaron cuando un gobierno socialista la puso en marcha, son los que han apagado el incendio y no ustedes. Que sepan que cuando todo esto acabó, el presidente Mañueco y ustedes vinieron a Moncloa a pedirle al Gobierno de España dinero para financiar el plan de reconstrucción y reforestación de toda Castilla y León. Y mire, el Gobierno de España nos ha puesto de perfil. El Gobierno de España va a contribuir económicamente y aprobó un Real Decreto el 1 de agosto para contribuir a todas esas medidas. ¿El que vamos a convalidar aquí? Sí, ese. ¿Y qué hacen ustedes? Le dan la espalda nuevamente al Gobierno de España. Son ustedes unos irresponsables. Al igual que están haciendo con el Real Decreto, el que también traemos aquí hoy del ahorro energético. Miren, cuando toda Europa está tomando medidas para ahorrar energía, cuando toda Europa está sufriendo un alza como nunca visto en los precios de la energía, del gas y de la electricidad, cuando todos los gobiernos, incluidos los de su mismo color político, están tomando las medidas similares a las que nosotros vamos a aprobar a través de este Real Decreto, ustedes vienen a hacer batalla política, en vez de ponerse al lado del Gobierno, a intentar hacer una batalla política para erosionar o desgastar al Gobierno porque ya no tienen vergüenza, no les queda ni la misma vergüenza que cuando la Unión Europea les está recomendando que hagan estas mismas medidas, ustedes vuelven a dar la espalda al Gobierno por un rédito político. Y todavía ahora, todavía es más sangrante, hace 15 días antes de que el señor Feijóo anunciara que se aprobara el Real Decreto, el señor Feijóo nos exigía al Gobierno de España que impulsáramos y aprobáramos estas medidas. Eso sí, salió el verso suelto, salió la señora Ayuso y ustedes bajaron la cabeza, callaron, hicieron como siempre el ridículo ante toda Europa, dándole la espalda al Gobierno de España nuevamente a cambio de sacar rédito político. Señores del Partido Popular, nosotros vamos a seguir gobernando para que este país baje la energía, baje la electricidad, pueda bajar el gas. Vamos a seguir gobernando para compensar el precio de los combustibles y del carburante a todos los españoles. Porque mientras ustedes siguen aprovechando cualquier oportunidad
para lesionar al Gobierno. Nuestra obligación es seguir trabajando por mejorar en estos tiempos de alza de precios tan importante para todos los españoles, trabajar para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fagúndez. Muchas gracias, señora presidenta. El mes de julio y la crónica de un fracaso anunciado. Dentro de lo que es esos episodios de memoria de la serie histórica que habitualmente labra el Partido Socialista Obrero Español, desde luego el mes de julio pasará a la historia de la peor política socioeconómica que ha tenido este país y, desde luego, los datos quedarán ahí para todos los que los quieran ver. Ustedes que se dedican permanentemente a juzgar la historia, será la historia la que les juzga a ustedes, por ejemplo, en este mes del mes de julio. Pero les voy a decir algo más. Si nosotros al final tomamos en consideración los datos, esos datos que son tozudos y que desde luego no son presentados por ningún gregario ni por ninguna persona que tenga la condición de perjudicar los intereses del Gobierno, verán que inevitablemente nos conducen a una conclusión, y es que el fracaso del Gobierno socialista es absolutamente estrepitoso. Pero quedaría en un mero fracaso íntimo si no tuviera consecuencias externas, porque ese fracaso lo que está haciendo es condenar a cientos de miles de personas en este país al paro y a una situación de carencia material extrema. Y ustedes tienen una especialidad histórica centenaria en esos 140 años de historia progresiva que no progresista, que es su renuncia permanente a gestionar el presente, su incapacidad de anticipar el futuro y, sobre todo, su capacidad permanente de remover de manera abyecta el pasado. E insisto, ni siquiera los datos que proceden directamente de las bases estadísticas del Ministerio los podrán negar en esa contumacia negacionista que tiene el Partido Socialista Obrero Español para negar la verdad y luego para diluir la responsabilidad. Y le sugeriría al representante del Partido Socialista que me ha precedido en la palabra que fuera mucho más prudente en sus declaraciones a la hora de imputar responsabilidades. No se puede hablar, desde luego, de la forma que ha hablado y, desde luego, mal les han aleccionado a ustedes en el principio de este ejercicio parlamentario. Me imagino que, además del argumentario, les han pedido algo más de vehemencia con la oposición y se ha cedido el meritorio en la vehemencia con la oposición. Pero, bueno, lamento mucho que esto haya sido así, porque, desde luego, no se puede hablar con la contundencia y, desde luego, con la gratuidad con la que se ha hablado en esta sala. A partir de ahí, los datos son tozudos, como decía antes. Y es que habitualmente el mes de julio es un mes que se presta a que haya unos datos favorables en materia de creación de empleo en el mercado laboral español. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mes de julio de este año? Se ha incrementado el número de parados en 3.230 personas, el peor dato de la última década en este país. Se han destruido 7.366 puestos de trabajo, el peor dato de la serie histórica en los últimos 21 años. Y 10.244 autónomos han perdido su capacidad para poder operar. Es decir, la capacidad destructiva y demoledora del Partido Socialista Obrero Español obra a un ritmo de 366 autónomos al día. ¿Y qué pasó? Que llegó el mes de agosto y llegó la canción del verano. No sabíamos esta vez quién iba a componer la canción del verano y salió a protagonizarla la vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro Escrivá. Y en esa canción del verano, efectivamente, ya sabíamos cuál iba a ser la partitura, una liturgia constante que consiste sistemáticamente en negar la verdad, en negar la autorresponsabilidad y en cargar contra todos los demás. Y esta vez utilizaron tres pretextos. El primero, la incertidumbre internacional. La verdad es que ustedes utilizan los argumentos y los pretextos, las excusas al peso, a granel, porque entiendo que la incertidumbre internacional afectará a todos los países, pero el hecho de que seamos los últimos en todos los rankings internacionales no creo que sea consecuencia de la incertidumbre internacional. Ustedes son la incertidumbre sobre la incertidumbre. Y, por cierto, ustedes han pasado de cantar la internacional a ser los últimos en todos los rankings internacionales en materia socioeconómica. Ese es el cante internacional que dan ustedes últimamente en todas las listas de los países europeos. En segundo lugar, luego vino el ministro Escrivá y vino la vicepresidenta Calviño a decir que había que analizar los datos con un sesgo donde no se tuviera en cuenta la estacionalidad. Aquí los únicos estacionales son ustedes, porque se miren como se miren los datos son demoledores. Pero lo más sorprendente fue cuando llegó la ministra Calviño, la vicepresidenta, y llegó a decir lo siguiente, que había que poner en valor el nuevo paradigma de la reforma laboral. Ustedes están reñidos con la verdad, están reñidos con la lógica y últimamente están reñidos con la causalidad. Porque, oiga, si se aprobó la reforma laboral y el mes de julio ha sido el peor mes de julio de los últimos 20 años, algo tendrá que ver la reforma laboral. ¿O aquí no existe la causalidad? Pues bien, mientras tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno
Tanto que se hablaba ahora del verso suelto, es un metaverso suelto encerrado en sus propias contradicciones ideológicas y apelando a los datos e intentando, como digo, cubrir una verdad que es absolutamente devastadora. Pero detrás de esos datos, detrás de esas estadísticas, existen personas. 13 millones de personas en España, 13 millones de personas en España están en una situación de riesgo de exclusión social. 3,5 millones de personas en España están en situación de carencia material severa. 2.880.000 personas en España están en situación de desempleo. De esos 2.880.000 personas que hay en España, 1.209.000 no cobran ninguna prestación. Fíjense lo terrible que fue el mes de julio para estas personas. Y además ahora, con una inflación desbocada y con un crecimiento económico tendente a cero, la situación que desde luego se anuncia para este otoño es terrible. Ojalá sea un otoño, pero un diferente otoño, el otoño del patriarca Sánchez y sea el final de una de las peores andaduras políticas que ha conocido este país. Pero dicho eso, vamos a hablar también de los grandes datos. España encabeza el ranking de desempleo de Europa, duplicando los registros que ahora mismo tiene la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea está en el 12,6%, el 6%, y España se sitúa en el 12,6%. Pero es que encabezamos el ranking de desempleo juvenil y el ranking de desempleo femenino, donde ocupamos el primer puesto, estamos a la cabeza, en la peor posición de los países, junto a Grecia. Ese es el drama que están viviendo las familias españolas. Y en el centro de ese drama está un gobierno que es incapaz de afrontar los retos que ahora mismo existen en España. Mire, solicitar la comparecencia de la vicepresidenta Díaz en esta comisión es algo que entra dentro de lo normal. Prever la incomparecencia del Gobierno socialista en los asuntos que aquejan a los españoles es algo que entra dentro de lo habitual. Por tanto, simplemente, ya que no podemos apelar ni invocar a su responsabilidad, ya que no podemos invocar a su experiencia, ya que no podemos invocar a su capacidad, por lo menos invoquemos a ese principio que nos obliga a fiscalizar la actuación de los poderes públicos. Y lo dicho, ustedes ya forman parte de la historia, de la peor historia de este país. E insisto, dejen de juzgar la historia, porque la historia les está juzgando ya a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Garcés.